En realidad la casa es con Pau, mi esposa, y la pensamos juntos. Particularmente cuando diseñamos para cualquiera, tratamos de ir filtrando las ideas por sucesivos tamices, así como el funcional, material, económico, y a su vez, cosa que por ahí no para todos los profesionales es una preocupación, tratamos de evaluar el proyecto también a la luz del impacto ambiental y de una identidad sensible que cobije lo más sutil de lo que las de lo más sutil de las personas que lo habitan. Por eso en realidad todas las casas son distintas, porque se trata de dotar a la obra de una identidad sensible acorde a quienes van a habitar esa casa en general o esos espacios. En este caso, con Pau veníamos buscando la identidad y ella manifestó que quería espacios suaves, pero que tengan la impronta de un material artesanal como el ladrillo, o sea, no de cemento. Y en un momento manifestó como si fuese un pétalo de ladrillos. Entonces, bueno, esa es la impronta sensible que caracteriza o identifica puntualmente a la casa. Después se va refinando en la búsqueda del lenguaje. Pero esa fue la matriz de la impronta sensible que queríamos que tenga. Es uno de los filtros con el que juzgamos el progresivo evolucionar de cada proceso proyectual. Entonces, no todas las casas son de barro, pero de repente todas las casas tienen techo verde, digamos. Por nuestro posicionamiento profesional, no nos situamos en un perfil absoluto, o sea, o construimos en tierra o no construimos, sino que tratamos de que cada vecino que se acerca uno poder facilitarle todos los tópicos que hacen a una construcción de bajo impacto con, con sus alcances, con sus características, con sus costos, para que de repente la persona se interiorice, comprenda un montón de cosas y las termine incorporando por propia convicción. Así, eh, cada proyecto fue dotado de un montón más de tópicos relativos a la sustentabilidad que el propietario previamente no manejaba esos conceptos, pero siempre situándonos en distintos espectros de lo relativo, ¿no? Todas se han diseñado con techos verdes, todas prevén colectores solares, un tratamiento respetuoso de los efluentes, pero de repente son soluciones distintas según las distintas idiosincrasias, eh, no solo en cuanto al energético, al impacto, al tratamiento de efluentes, sino también a lo material. Esto surge de una idea de Pau, mi esposa, porque así como muchos que deciden autoconstruir su vivienda se implantan en el sitio de la obra, suele pasar en lo que atestiguo y en nuestro caso también que uno decide hacer algo sumamente provisorio, lo más económico posible, para volcar todos los fondos a la construcción de su hogar definitivo. Y muchas veces uno decide después hacer algo más en la obra o la obra se demora y ese espacio que uno hizo lo más provisorio posible quizá no otorga las comodidades para un tiempo tan largo. En nuestro caso fue así, o sea, no, mucho frío, poca aislación sonora o de toda índole, muy poco espacio y a su vez vivir en la obra a veces resulta estresante porque es todo el día mucho ruido. Así fue que, bueno, vivimos 3 años y medio en esta situación y cuando decidimos alquilarle a algún vecino que nos hizo la gauchada de ofrecernos un espacio muy bello, cuando estamos ahí, Pau dice, che, qué importante que es el espacio transicional, su cuidado de la salubridad física, emocional. Entonces, sugirió pensar cómo facilitarle eso a los vecinos. Si muchos vecinos van a construir un espacio precario, ¿por qué no sumar la energía y hacer un espacio sano, confortable, con aislación térmica sonora, donde no solo se pasó el perrito, no solo
se esté confortable, sino que haya varias familias que se hagan compañía, y a su vez que no esté en el medio de la obra con los ruidos constantes, sino que uno pueda salir de la obra, estar a 100 metros, donde está rápidamente supervisando todo, pero que también se pueda ir y hacer un cambio de perspectiva. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de hacer esto que se dio en llamar el almácigo de casas. El almácigo es donde las plantitas tiran sus primeras semillas y es donde las casas empiezan a enraizar, digamos. A su vez, el proyecto definitivo se piensa con un invernadero común para que se cuiden las plantitas de las casas y del barrio, con un espacio común para talleres y para trabajo colectivo y demás. Bueno, en cuanto a qué características tiene el almácigo, o sea, al pensarse desde un obrador comunitario, desde una lógica efímera, desde resolver necesidades puntuales que tienen que ver con la primera etapa de construcción del barrio, que las primeras familias no se sientan solitas, digamos, que se auto-otorguen compañía, resguardo, seguridad. Eh, Se pensó desde la lógica de construcción en seco, si bien se evaluó bioconstrucción en tierra, con la participación colectiva, la necesidad de darle respuesta inmediata a las primeras familias que construyan nos llevó a algo que posibilite una construcción más rápida. Por eso fue una construcción en seco. Bueno, y a su vez, al principio pensábamos en poner unos contenedores nomás para que las familias habiten saludablemente, pero como sabemos que es la primera obra y nos gustaba que inspire, nos dio muchas ganas de dotarlo de una belleza desde nuestro punto de vista que sea como ese primer abrazo a los pioneros que ponen sus primeras eh, gotitas, digamos, sus primeras gotitas de tinta para trazar eh, lo que es la construcción de un barrio. Así que bueno, lo dotamos de la mayor belleza posible, si bien es un obrador efímero, y a su vez son tres módulos habitacionales con muy buena aislación térmica, con doble vidrio, con espacio para una familia de 4 personas cada uno de ellos, con el baño sectorizado, con unos sectores resguardados del viento, con paneles translúcidos. O sea que realmente son muy hermosos pensando desde esta primera lógica de construcción efímera y prevé después sí poder hacer desde lo colectivo un espacio Zoom para diversos usos y posibilitar reuniones bajo techo, dígase para talleres, clases o encuentros del barrio. Esas son algunas de las características. Bueno, tienen, qué sé yo, ventilación cruzada, el espacio para que si alguien quiere ponga un aire acondicionado, eh, una adecuada orientación para la mejor captación lumínica, postigos para seguridad, oscurecimiento y a su vez resguardo de la temperatura acumulada durante el día. Realmente se han hecho con mucho amor para que las primeras familias no, no se tengan que someter a los fresquetes que nos tocó someternos a nosotros, estén acompañadas, estén todos mirándolo de todos y dándose una mano. Así que están muy lindos, nos gustan mucho. En general hay cuestiones que damos por hecho, pero porque son soluciones a problemas que quizás ya no tenemos. Entonces uno por ahí ve que las personas que vienen del campo y se sitúan en un terrenito muy angostito, quizás se separan de las medianeras dejando un pasillito que no le da utilidad ni ventilación y que generalmente se llena de cosas. Vino de un contexto y aplicó las mismas ideas en un contexto distinto. En ese caso hubiera sido lógico para dejar un pasillito de 60 centímetros pegarse. Y ocurre a la inversa, cuando alguien viene acostumbrado a las lógicas de terrenos de 8 metros y viene a terrenos que como mínimo tienen 20, que por lógica se pega una medianera, aunque tenga 80 por 80. Con lo cual se pierde un montón de ventajas, como la posibilidad de ventilaciones cruzadas, de cualificar los espacios que rodean a la casa para tener distintos sectores con distintas características de cobijo. La verdad que afea al barrio porque las medianeras son como un organismo acostado a cuchillo, no es que tienen la identidad que puede tener una casa cuando está separada. Y además genera potenciales conflictos con un vecino, porque si un vecino planta un árbol y te levanta los cimientos. Entonces, realmente son muchísimas las ventajas de no pegarse a la medianera, de poder
prever cómodamente todo lo que hace al perímetro del propio hogar, en cuanto también al embellecimiento del barrio. Solo está basado en la idea de pegarse a la medianera, en hacerlo por reflejo, pero si uno lo piensa desde las circunstancias puntuales de terrenos grandes, las ventajas de alejarse de la medianera son muchísimas. Personalmente yo siento que es la forma más amorosa de poner un límite necesario. En la cotidianidad uno necesita, para sentirse resguardado, un límite visual y sonoro, para sentir que tiene intimidad en su parque. Y el cerco verde te otorga ese límite visual y sonoro, a su vez permitiéndote belleza, te permite perfumar, te permite oxigenar, eh, y a veces incluso alimento, ¿no? Porque nosotros empezamos poniendo en los cercos jazmines, perfume y frambuesas para alimento, y uno puede realmente ir dotando al cerco verde de un montón de cosas que están al servicio de la vida, como el hecho mismo de ser algo de bajo impacto ambiental, ¿no? O sea, es el mínimo impacto con múltiples prestaciones. Desde ahí realmente como límite entiendo que es lo que más me gusta para limitar embelleciendo. La verdad es que es uno de los tópicos que siempre me ha pasado que los clientes lo terminan adoptando muy felizmente. Así como hay tópicos que hacen a la sustentabilidad que tienen sus resistencias culturales o incluso económicas porque son caros y se amortizan a largo plazo, el techo verde tiene enormes ventajas. Muchas veces el primer mito, la primera versión que puede tener una persona es, che, pero no genera humedad. No, si la aislación hidrófuga es buena, no tendría por qué pasar humedad. Sino que más bien al contrario, lo que suele hacer un techo verde es inmortalizar la membrana si está bien resuelta, porque cualquier forma de aislación hidrófuga a través de distintas membranas tiene su deterioro en el tiempo. Generalmente este deterioro se debe o a los rayos ultravioletas del sol o a las dilataciones y contracciones bruscas que generan los cambios de temperatura. Si la membrana está expuesta, tiene una vida útil de 5 o 7 años porque después se empieza a resquebrajar por esto que comento. Y cuando uno tiene un manto de tierra y vegetación, al mantener estable la temperatura, no tiene rayos ultravioletas, no tiene cambios de temperatura y realmente dura prácticamente para siempre si estuvo bien hecha. Entonces, primero está bueno desarticular ese mito y después, bueno, ventajas son muchísimas por la aislación sonora, la aislación térmica, tanto por lo que por transmisión impide que se robe de temperatura el manto de tierra, si a su vez se contempla el manto de vegetación, impide que lo robe por el movimiento del viento. A su vez en verano, al generarse la fotosíntesis, se consume energía calórica, con lo cual tiende a refrigerar en verano. Por otro lado, un techo verde promedio tiene una superficie de hoja promedio que es 5 veces mayor que la superficie de hoja por metro cuadrado que tienen las plazas. Con lo cual se supone que en una ciudad, si uno de cada 5 techos verde, sería como duplicar los espacios verdes en cuanto a oxigenación. Por otro lado, retiene los chubascos violentos, las lluvias, que a veces colapsan los desagües y va liberando la humedad de a poco, con lo cual haría que sea más armónica la necesidad de la sección de los desagües, permitiendo que no se inunden las ciudades o los barrios. Eh, ¿Qué más? Y bueno, además resulta hermoso tener una casa en la que vos decidís la vegetación que ponés, que a su vez va cambiando de color según las épocas, y a su vez, si está bien resuelto, bien pensado, bien resuelto, no requiere mantenimiento, porque uno pone la capa que dota de aislación y fertilidad a una vegetación que tiene un promedio de 25 centímetros y que se va renovando como un ecosistema, digamos, circular. Si uno tuviera que cortar el pasto, después tiene que fertilizar porque retira materia orgánica. Si lo piensa de entrada, no tiene mantenimiento y otorga todas estas ventajas y alguna que me debo estar olvidando.
El concepto en sí se resulta una abstracción o un ideal. Siempre, o sea, el ideal de sustentabilidad es pensar que la estrategia que uno utiliza para construir su propio cobijo y en el trayecto de su vida útil tiene un tan bajo impacto que resulta sustentable si uno lo puede repetir en el tiempo. Entonces, bueno, sustentabilidad en tanto ecología, sustentabilidad en cuanto a lo social, es el ideal de no impactar negativamente en el entorno y desde ahí la búsqueda de que sea en cuanto a lo ecológico y en cuanto a lo social. Si una vivienda es sustentable, ya hoy uno siente una satisfacción plena en saber que mi cobijo o mi confort no está impactando negativamente ni hoy ni a las generaciones futuras. Ese es un concepto y un sentir. A mí me pasa que entrando a una casa que se construyó desde el amor, desde la participación, desde el juego quizá, no sin el rigor del pensamiento, digamos, comprometido, pero sí desde una búsqueda superadora, uno ya siente algo especial en esos hogares. Eh, o sea que uno lo puede analizar desde lo conceptual, desde lo sensible, pero básicamente es eso, es pensar la propia acción de construir el propio hogar o el de un cliente con el amor necesario para contemplar, impactar lo menos posible o impactar positivamente, idealmente, en el entorno, en las vidas de quienes habitan y en las generaciones futuras. La verdad es que no soy partidario en general, en casi todas las disciplinas, de creer que hay una técnica que supera a todas las otras. Me parece que todas son válidas y todas van a ser virtuosas si se aplican con conocimiento y pertinencia. Básicamente es eso, porque no solo es tener en cuenta la situación geográfica, sino las preferencias sensibles de cada usuario y el uso que se le va a dar. Eh, Así que no puedo decir que una técnica constructiva sea superior a las otras, porque la mejor y la mejor aplicada puede no ser adecuada a una familia, a sus necesidades funcionales, económicas y logísticas y sensibles. Y si se aplica la técnica pertinente para todas estas necesidades, esa familia es feliz. Y si no, no. Y no puede no estar en la ecuación la felicidad de cada usuario. Así que creo que no es la técnica, sino la pertinencia de la técnica en esas condiciones y circunstancias particulares. Representa algo muy especial. Digamos, nosotros construimos 4 casas en simultáneo y ninguna de las 4 casas podría haber sido construida si no fue gracias a esa simultaneidad que nos permitió optimizar recursos y dividir gastos, porque en vez de 4 obradores teníamos uno, porque nosotros dormíamos acá y cuidábamos lo de todos, porque la mano de obra nunca estaba ociosa, porque estaba en otro lado, si faltaba material acá se iba a otra cosa, porque a veces hace falta momentos con mucha participación, entonces iban todos a una casa. Eh, entonces, desde las compras conjuntas, ya desde la génesis de forma de acercarse al territorio, ya la gente se acerca desde lo colectivo, desde la adquisición de la tierra. Y después están todos en la misma. Entonces se generan asociaciones muy virtuosas, funcionales y emotivas, ¿no? En tanto uno hace una perforación para varios y la comparte, el otro le comparte la luz. Se dan cosas muy lindas en el barrio cuando se construye en simultaneidad y a su vez está muy lindo esto de, como en el Almácigo, nosotros dijimos, bueno, si va a ser la primera obra del barrio, tiene que ser lo más hermosa que podamos, saber que cada uno que construye está concretamente tiñendo, ¿no? Orientando, embelleciendo el barrio. También a veces hacemos asados y de 8 de 10, 8 de 10 no viven en el barrio y están en los asados y están participando de consolidaciones de calle, iluminación, de pensar, de diseñar. O sea que a veces uno construye un poco en su casa, un poco en el barrio, otros construyen mucho en el barrio y todavía no en sus casas. Así que bueno, según la circunstancia particular es distinto, pero siempre creo
lo colectivo está al servicio de lo individual. O sea, uno está al servicio de lo colectivo porque lo individual no sería, en muchos casos, sin lo colectivo. Nuestras casas no estarían si no hubiera sido trabajando en equipo. Y en muchos casos es así, que lo individual brilla más porque lo colectivo está presente. Eso es parte de lo que es construir en el barrio Las Moras. Lo primero es parar. Lo primero es entender la importancia del tiempo previo para conseguir un hogar en el que se vaya a vivir feliz. Darle lugar a ese ritual. Eso desde lo espiritual. Si uno quiere vivir feliz en ese hogar, lo mínimo que tiene que hacer es parar y sentir que quiere. Cosa bastante poco común, parar en estos momentos tan agitados habitualmente. Eso. La ansiedad no es buena consejera y acompañando la concepción de hogares veo que en general la ansiedad lleva a decisiones que después no dan buenos resultados, ni desde la belleza ni desde la economía. Otra cosa que suelo decir es que el material más barato de construcción es el papel, que hay que romper muchos papeles antes de poner un ladrillo. Porque en general cuando proyectamos, las primeras respuestas que satisfacen a los clientes son de una cantidad de metros cuadrados que después, cuando uno piensa, sintetiza, evoluciona las ideas, quizá logra las mismas respuestas con muchos menos metros cuadrados, quizá la mitad. Entonces, uno al principio quizá está guiado por la ansiedad porque no sabe que la obra va a durar mucho tiempo, va a llevar esfuerzo, va a llevar trabajo, algunas crisis. Entonces, todo lo que pueda pensarse para ahorrar todo eso en el proceso es economía emocional, material, monetaria. O sea que solo desde el proyecto uno está ahorrando muchísima plata. Pero además estadísticamente una construcción que se organiza puede costar sin la variación, sino simplemente desde la organización puede costar un 30% menos. O sea que un adecuado proyecto para pensar qué se va a construir y una adecuada organización de la obra son economía. La gente no quiere parar por apuro porque se me va el albañil, porque este me cobra barato. Y después construye muchas veces el doble, a veces no se llega a terminar, se multiplican los estreses, las angustias. Eh, a veces uno queda en la mitad parado un tiempo y los materiales se deterioran. Cuando uno piensa, cuando le da el espacio necesario a ese pensamiento, eh, las probabilidades de éxito se multiplican o se potencian muchísimo. Y en el caso de permitirse parar, a pensar, a soñar y después a calcular y a sofisticar las herramientas para lograr la mayor síntesis, lo digo yo con una casa bastante compleja, pero digo, también es una síntesis de mucho pensamiento. Eh, yo sugiero permitir herramientas de diálogo en general. Las herramientas de diálogo son un profesional idóneo en empatía con la sensibilidad del propietario, ¿no? Pero sino otra que permita, o sea, como profesional, digamos, hay profesionales que vienen y te dicen la casa que tenés que construir y no importa el usuario, o hay profesionales que hacen a rajatabla lo que el cliente dice y por ahí queda como el auto de Homero Simpson, una suma de partes inconexas. Y el desafío me parece a mí, y estoy del lado de los profesionales que hacen esto, es amasar las ideas, escuchar, sintetizar las ideas, amasarlas y llevarlas a un todo armónico, único, a partir de un proceso bastante laborioso, que generalmente da resultados mucho más hermosos de lo que imaginaba el cliente y de lo que imaginaba el profesional, porque los dos se funden en un trabajo comprometido para encontrar ese producto único del cual la persona no se va a cansar. Si hace lo que dijo el arquitecto, capaz que no le es del todo propio, y si hace lo que vio en revistas y medio que lo pegoteó, muy probablemente genere estridencias que a la larga lo cansen. Si se permite en ese proceso hermoso, que a mí me emociona y por eso estoy entre los que deciden llevarlo a cabo, de amasar las ideas y pensar, bueno, encontrar quién te posibilite ese diálogo, si es uno solo, hacer sucesivas ideas que den respuesta de la misma manera a la síntesis de necesidades que tiene la familia y ver cuál es mejor, siempre tamizado desde lo funcional, desde lo material, desde lo económico, desde lo sustentable y desde lo sensible de la familia. Y por ahí
ven variantes y van bien en todas y desde lo sensible a la mujer todavía no le cierra y hay que volver a pensar, o al varón todavía no le cierra, o nos gusta todo pero lo económico no nos cierra y hay que volver a pensar del cero, porque si no después se generan angustias, naufragios. Entonces, lo primero es pensar, lo segundo es eh, pensar, lo tercero es pensar y lo cuarto es establecer un diálogo, establecer herramientas de diálogo con un profesional o con la familia, muchos dibujos que todos entiendan, muchas maquetas que todos entiendan y realmente aunque parezca un laburo enorme, en la experiencia y en la estadística es mucho menor que la energía que se va producto de la incomunicación, de la falta de pensamiento, de la falta de reflexión, de la falta de síntesis. Así que bueno, eso es lo que le diría, que rompan papel, que usen tiempo en el pensamiento para ahorrar tiempo, energía y plata durante el proceso constructivo y que sea lo más feliz posible hasta llegar a una casa que los haga muy felices y que cada vez que llegan sientan la satisfacción de que es su casa y que la viven felizmente.